Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. Se produjo una explosión en la frontera ruso-ucraniana. Rusia es sacudida por la explosión en la región de Belgorod. El soldado ruso hizo estallar su propia unidad. La noticia, que fue servida de urgencia a nuestro canal, tuvo gran repercusión en Rusia. La explosión en un gran depósito de municiones perteneciente al ejército ruso provocó grandes pérdidas. Las tropas rusas llamadas a luchar en Ucrania murieron en la explosión. La explosión en la ciudad de Belgorod, donde tuvo lugar la mayor parte de los envíos de municiones para el ejército ruso, creó un gran temor en la ciudad. La violencia de la explosión se sintió intensamente tanto en la ciudad como en Ucrania. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó la explosión y compartió la información de que muchos soldados murieron y resultaron heridos. En la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, la confusión de Rusia en el ejército nunca termina. Rusia causó gran repercusión cuando cambió el nombre del jefe de su ejército cerca del aniversario de la guerra. El Kremlin anunció el otro día que el general Gerasimov había asumido el mando de las fuerzas rusas en Ucrania, lo que se interpretó como caída del general Sergei Surovikin, quien asumió el cargo hace apenas 3 meses. Por otra parte, en el comunicado del Ministerio de Defensa ruso sobre el cambio de funciones, se indicó que el nombramiento del general Gerasimov se hizo para que los diferentes elementos dentro de las Fuerzas Armadas actúen de manera más organizada y eficaz. Algunos expertos consideraron la reorganización como una señal de que Surovikin podría haber ganado demasiado poder. La cita concertada el otro día también se valora junto a los feroces enfrentamientos que continúan en Soledar. La compañía mercenaria rusa, el grupo Wagner, afirmó que sus fuerzas habían tomado el control de la ciudad, luego de que Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo, compartiera este martes el reclamo. Se hizo un comunicado del Ministerio de Defensa ruso que no lo confirmó. Los expertos explican esta situación diciendo que elementos como los chechenos, que participaron en la guerra en Ucrania, el grupo Wagner y las milicias en Donbass están tratando de destacarse de diferentes maneras. Parece que Prigozhin, el líder del grupo Wagner, seguirá utilizando sus éxitos en Soledar y Bakhmut para promocionar a su grupo como la única fuerza capaz de lograr ganancias tangibles en Ucrania. Además, los expertos subrayan que el general Gerasimov, que fue puesto a cargo de las fuerzas ucranianas, y Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que supuestamente codicia el escaño de Putin, no se llevan bien. Rusia ha visto reveses en Ucrania desde su invasión, que se acerca a un año, incluida la pérdida del control de Kherson, la única capital regional que ha capturado en el sur. Se afirma que la captura de Soledar es una victoria para el Kremlin, tanto militar como propagandísticamente, que se presentará a los críticos dentro de Rusia, aunque sus ganancias son relativamente pequeñas y costosas. Los enfrentamientos en torno a Bakhmut han estado ocurriendo durante meses. De hecho, a pesar de la larga e intensa guerra por Rusia, ni Soledar ni Bakhmut tienen una importancia operativa especial. Es solo una demostración de fuerza que Rusia está tratando de demostrarle al mundo que su ejército es capaz de ganar. Por otro lado, durante los ataques rusos a Ucrania se produjo una gran explosión en la ciudad de Belgorod, donde se enviaba la mayor parte de las municiones para el ejército ruso durante la noche. Si bien hubo un gran temor en la ciudad debido a la explosión en el almacén perteneciente al ejército ruso, la violencia de la explosión se sintió intensamente tanto en la ciudad como en Ucrania. Si bien se conoció que los equipos del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia, así como los equipos del Ministerio de Defensa ruso, realizaron grandes esfuerzos para extinguir el fuego, se anunció que el fuego continuaba con las explosiones. En la región de Belgorod de Rusia está inundado con la noticia de un soldado que hizo estallar a 13 de sus colegas con una granada. Un soldado de la región de Sverdlovsk, en el territorio de una unidad militar en la región de Briansk, detonó deliberadamente una granada RGD-5, haciendo estallar a sus compañeros. Como resultado de la explosión, 3 soldados murieron y otros 10 recibieron diversas heridas. Según la información recibida por nuestro servicio de noticias, se ha producido un hecho trágico y a la vez misterioso. El soldado ruso tomó una granada y así, tratando de ganar credibilidad entre sus colegas, arrojó una granada debajo de sus pies y provocó una explosión. Se informó que en el edificio habían ciudadanos movilizados. Todavía no se sabe cómo exactamente el soldado obtuvo acceso a la granada. Según los medios estatales rusos, se cree que el incidente fue causado por el manejo descuidado de las municiones por parte de las tropas rusas llamadas a luchar en Ucrania. La invasión de Ucrania reveló muchas fallas entre las tropas de Putin.
incluida la incapacidad de proteger a las bien entrenadas y motivadas. Estas debilidades, combinadas con los esfuerzos de defensa más fuertes de lo esperado de Kiev, respaldados por la ayuda militar occidental, han mitigado los avances militares de Putin, permitiendo a Ucrania retomar miles de kilómetros cuadrados de territorio previamente ocupado. En el golpe final al ejército de Putin, al menos 3 soldados murieron durante una explosión en la granja Tonenkoe, en la región rusa de Belgorod, según un informe de los medios estatales rusos. Las autoridades rusas han hecho públicos pocos detalles sobre el incidente, pero las primeras investigaciones están dispuestas a creer que los soldados apuntan al uso indebido de municiones como la causa de la explosión. También se afirmó que se detonaron municiones en un almacén cercano durante la explosión, pero aún no se sabe cuántas o qué tipo de municiones se destruyeron durante la explosión. Se inició una investigación criminal sobre esta explosión. La explosión fue la última acción militar en Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, esta semana. Rusia se resiste oficialmente a continuar luchando en Ucrania, a pesar de las luchas por la adquisición de equipo militar, la escasez de mano de obra, la baja moral entre las tropas y muchas administraciones fallidas, ya que algunos predicen una división interna dentro de los líderes militares. Si bien las fuerzas rusas parecen haber logrado algunos pequeños avances en la ciudad ucraniana de Soledar, los líderes del ejército ucraniano todavía tienen el control de la situación en las afueras occidentales de la ciudad al norte de Bakhmut. La aplastante derrota de Putin en Ucrania está arrastrando a su país hacia una guerra civil. El significado de pérdidas millonarias en Rusia indica que se avecina una guerra civil. Mientras tanto, algunos críticos del presidente ruso Vladimir Putin habían emitido previamente advertencias sobre el estallido de una guerra civil en Moscú. Podemos decir que cuál será el final de Putin depende en gran medida de cómo termine esta guerra. Por ahora, quizás lo único que se puede hacer es que las élites de Rusia se decidan y elijan un reemplazo para Putin. Será más fácil para ellos elegir un reemplazo que pueda negociar con Occidente, proporcionar un marco inicial para finalizar la logística de esta guerra y luego trabajar hacia futuras elecciones. Las élites rusas expresan regularmente su decepción y descontento con la guerra en curso en Ucrania, anticipando la agitación civil y el conflicto en Moscú. Una guerra civil inevitable teme que el país pronto descienda al abismo del terrorismo a medida que la gente se cansa cada vez más de la guerra. Parece bastante probable que Moscú pueda convertirse en una guerra civil con millones de bajas, colapso total y unificación. No se puede decir lo mismo de la guerra de Ucrania, aunque durante más de 20 años Putin se ha ganado una reputación de invencible entre la élite rusa por conseguir siempre salir de los momentos más difíciles. Las pérdidas de Rusia en Ucrania se consideran una de las derrotas más vergonzosas para la guerra del ejército ruso. Podemos decir que estamos a punto de darnos cuenta de que la decisión de Rusia de invadir Ucrania, que está atrapada en el territorio de Ucrania, fue un gran error. Si quieres seguir de cerca los últimos acontecimientos, no olvides suscribirte al canal. Gracias por mirarnos.